Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Somos Telediario, emisión estelar. Estamos aquí una vez más para presentarle a usted lo más importante, lo que ha impactado en Guatemala y el mundo entero. Así que comenzamos presentándole los titulares. Capturan a expresidente de Fedefoot, Brian Jiménez, por corrupción en FIFA. Buscando el mecanismo y la forma de entregarse directamente a la autoridad requiriente, que en este caso es el gobierno de los Estados Unidos. Defensa asegura que aceptará proceso de extradición a Estados Unidos para ponerse a disposición de la justicia de ese país. Salubristas nuevamente salen a las calles para denunciar carencias en hospitales nacionales. Desarticulan red de lavado de dinero que, según investigaciones, habría obtenido unos 58 millones de quetzales de forma ilícita. Retraso en entrega de materiales educativos obliga a padres de familia a colaborar para evitar contratiempos en inicio de clases. No todas las empresas cumplieron con el pago de aguinaldo. Ministerio de Trabajo interpondrá denuncias en juzgados laborales. 10 muertos y 15 heridos, resultado de ataque suicida en Estambul. Autoridades turcas confirman que víctimas en su mayoría son extranjeros. Para las próximas horas, el INSIBUME pronostica bajas temperaturas. Nosotros le estaremos brindando todos los detalles más adelante aquí en Telediario. Brian Jiménez, expresidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, fue detenido en un operativo realizado en un edificio, en un apartamento en la zona 14. El exdirigente deportivo es señalado por la corrupción en FIFA, según una investigación de la justicia de Estados Unidos. El último mes del año 2015 recién daba inicio y un caso de lavado de dinero proveniente de supuestos sobornos como dirigentes del balompié envolvió al presidente de la Federación Nacional de Fútbol, Brian Jiménez, y al secretario de la misma, Héctor Trujillo. El segundo en mención fue capturado en Florida, mientras que el primero mantuvo vigente una orden de captura durante poco más de un mes. Pero no fue hasta este martes cuando las autoridades montaron un operativo que permitió capturarlo en el lugar donde se escondía. Parte de esta información la trabajó la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, que es la encargada el día de hoy de realizar un allanamiento en la zona 14, específicamente en el edificio Torre Sol, donde es ubicado en uno de los apartamentos el hoy buscado. Esta persona fue localizada sola dentro del apartamento. No puso ninguna resistencia al momento de su captura. La apariencia de Jiménez denotaba un total abandono, pues vestía una playera blanca, un pants azul y una chaqueta, pero también mostraba un aspecto físico distinto. Su cabello era blanco, al igual que su barba, y eso impedía reconocerlo a simple vista. En determinado momento, características que promueven los mismos buscados para evitar realmente poderlos ubicar. Sin embargo, con la información que se tuvo, que fue muy precisa, y con el trabajo de investigación que hicieron las personas encargadas de la misma, pues el día de hoy se está culminando con un resultado positivo. Contubernio con el licenciado, por favor. Doctor, ¿qué espera justicia? ¿Qué espera justicia? ¿Usted actuó solo o también tuvo cómplices? No, ¿actuó solo o tuvo cómplices? No, me estoy pero el licenciado Héctor Trujillo también es un... Brian Jiménez se encontraba bajo aparentes efectos de bebidas alcohólicas y junto a él también fueron encontrados algunos fármacos cuya ingesta deberá ser determinada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Telediario, información actual. Accidentada. Así fue la llegada de Brian Jiménez a Torre de Tribunales, lugar al que fue trasladado para conocer los motivos de su detención y también los señalamientos que pesan en su contra. No, hombre, es que me están golpeando. Pero el licenciado Héctor Trujillo también está involucrado. Con apariencia un tanto descuidada y olor a licor, Brian Jiménez fue llevado a tribunales tras ser capturado este martes en la zona 14 de la ciudad capital. En su ingreso al organismo judicial fue difícil poder tomar sus declaraciones. Él es señalado de corrupción en la FIFA.
pero los agentes de la Policía Nacional Civil lo resguardaron desde la rampa hasta Carceletas. Mientras eso ocurría, el expresidente de FedeFut mencionó algunas palabras. Que estaba en contubernio con el licenciado. Doctor, por favor. Doctor, ¿qué espera justicia? ¿Qué espera justicia? ¿Usted actuó solo o también tuvo cómplices? Doctor, actuó solo o tuvo cómplices. Quienes aseguraron que lo han buscado desde el momento que se supo de los señalamientos en su contra en el mes de diciembre fueron los encargados del operativo. La captura del señor Brian en el edificio de la zona 14. ¿Cuántos señalamientos realizaron? Aproximadamente 8. ¿Todo el mes de diciembre? Sí, en el mes de diciembre estuvimos trabajando. Quienes también indicaron que se debe hacer la prueba de alcoholemia. Ya que hacía 3 días teníamos nosotros la certeza de que estábamos cerca del objetivo. Realmente será el examen médico forense que dictamine bajo qué efectos él se encontraba. Hasta el momento, Brian Jiménez no tiene ningún proceso judicial abierto acá en Guatemala. Sin embargo, se debe llevar el debido proceso de extradición y este lo conocerá el Tribunal Quinto del Ramo Penal. Sin embargo, es importante aclarar que si Jiménez se allana para irse a Estados Unidos, este ya no se llevará a cabo. Con imágenes de Santo Laine, reportó Carla Mejía para Telediario, Información Actual. El expresidente de la FedeFut ya cuenta con abogado. El profesional explicó que aceptarán el proceso de extradición a Estados Unidos para ponerse a disposición de la justicia de ese país. Es una investigación que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. El abogado Francisco García Gudiel dijo que su representado estaba en estado de shock y no ebrio, como se ha dicho que llegó a tribunales. También aseguró que él aceptará la extradición hacia Estados Unidos. Fui contratado para ser su abogado defensor, justamente estamos presentes acá para auxiliarlo como abogado de él. ¿Qué es lo que ha podido hablar con Brian Jiménez? ¿Él estaría allanándose para poder...? Por supuesto, la intención de él es no poner ninguna oposición. Y eso vamos a hacer efectivamente, vamos a allanarnos al trámite de extradición y vamos a pedir que sea lo más rápido y expedito posible. ¿Dónde permaneció todo este tiempo y qué hizo el expresidente de la FedeFut? Lo desconoce el profesional del derecho. En un proceso buscando el mecanismo y la forma de entregarse directamente a la autoridad requiriente, que en este caso es el gobierno de los Estados Unidos, para evitar este trámite de acá y no perder el tiempo en Guatemala. Telediario, Información Actual. Ahora conoceremos un poco acerca de la vida de Brian Jiménez, el odontólogo que llegó a ser dirigente deportivo. Bueno, Vanessa, y es que hay que recordar que fue en el año 2009, después de varios intentos fallidos, que finalmente logró llegar a la presidencia de la FedeFut. Larga fue la historia del expresidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, el doctor Brian Jiménez, dentro de la dirección de este deporte desde sus inicios. Odontólogo de profesión, Brian Jiménez tomó posesión como presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala el 7 de diciembre del año 2009. Su mandato inició con el pie izquierdo al no clasificar a la segunda fase de la Copa ONCAF en el 2009 y como consecuencia no clasificar a Copa de Oro del mismo año. También la selección fue eliminada en la clasificación del Mundial de Sudáfrica 2010. Ever Hugo Almeida es el primer técnico que se designó por medio del presidente de la federación y el logro más reconocido fue la clasificación de la selección sub-20 al Mundial de Colombia 2011. En el año 2013, bajo el mandato de Brian Jiménez, fueron denunciados los casos de soborno y amaño de partidos en donde fueron suspendidos de por vida de toda actividad futbolística Guillermo El Pando Ramírez, Johnny Flores y Gustavo Cabrera. Además de presidente de la Federación de Fútbol, Brian Jiménez fue comisionado presidencial del deporte durante el gobierno de Álvaro Colón. Por segunda ocasión ganó las elecciones de esta federación y fue en este periodo en donde se da a conocer el llamado FIFA Gate, en donde están involucrados distintos dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol asociado FIFA. Brian Jiménez es señalado por delitos de soborno, conspiración para el lavado de dinero, fraude electrónico y asociación delictuosa en la FIFA. Telediario, Información Actual.
El pasado 5 de enero quedó integrada la comisión normalizadora que destinó la FIFA para intervenir y reorganizar la Federación de Fútbol de Guatemala y luego conocer al expresidente Brian Jiménez que se diera a la fuga. Según publicó el Comité de Urgencia de la FIFA, la misma tendría dentro de sus funciones encargarse de las tareas administrativas de la FedeFut, solicitar que se realice una auditoría forense tanto por parte de la Contraloría General de Cuentas de la Nación como también de una empresa de auditoría de reconocido prestigio, designar al nuevo técnico de la Selección Mayor de Fútbol y preparar las competencias que existen en otras categorías programadas para el año 2016. El Comité de Normalización está integrado por las siguientes personas: Adela Camacho de Torreviarte, Edgar Estuardo Ralón Orellana, Juan Carlos Barragán, Hugo Maúl Rivas y Roberto Federico Aldana Villeda. Y es que desde esta tarde le hemos presentado la cobertura sobre la captura de Brian Jiménez. Uno de nuestros equipos que ha dado seguimiento a esta noticia aún continúa en Torre de Tribunales. Milton Jack nos tiene el informe reciente. Adelante, buenas noches. Vanessa, muy buenas noches para ustedes y para cada uno de nuestros televidentes. Queremos informar que nos encontramos en el área de carceletas de Torre de Tribunales, y es que después de que Brian Jiménez, el expresidente de la Federación Nacional de Fútbol, fue capturado en la zona 14, fue trasladado hasta el lugar antes mencionado. Es que queremos enfatizar que permaneció por más de 3 horas en el área de fichaje. Al finalizar este proceso, precisamente fue trasladado a una de las carceletas de este lugar, y es que debido a que el tribunal que conocerá el caso está cerrado, el implicado pasará la noche en el área de carceletas, y es que aparentemente alrededor de las 3, 4 de la madrugada entrará precisamente al juzgado de turno, donde se le indicará el motivo de su detención. Sin embargo, este mismo juzgado inicia a laborar a las 7 de la noche. Sin embargo, se tiene el conocimiento de que 6 casos aún están pendientes antes de Brian Jiménez. Es la información que tenemos por el momento. Además, en el transcurso de la tarde también pudimos observar cómo él ingería algún tipo de bebida también que le proporcionó su abogado defensor. Hasta el momento ese es el reporte que tenemos desde el área de Torre de Tribunales. Regresamos con ustedes, compañeros, a los estudios centrales. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Buenas noches para ustedes, Milton, Jack, en la unidad móvil. Gracias por esta cobertura, también a nuestros equipos periodísticos. Y Milton todavía se encuentra en este lugar. A través de la unidad móvil nos ha informado, y nos han informado durante toda la tarde nuestros compañeros periodistas de Telediario. Y seguramente habrá más detalles sobre esta noticia, así que manténgase siempre pendiente. Son las 7 de la noche con 13 minutos. Vamos a una pausa comercial y en breve seguimos con más. Gracias por seguir en compañía de Telediario. El retraso en la entrega de materiales educativos ha provocado que varios padres de familia se unan para evitar contratiempos. Y pese al anuncio de gratuidad en la educación, han decidido comprar varios artículos para garantizar el inicio de clases, Vanessa. Los fondos para la gratuidad, alimentación, útiles escolares y valija didáctica siempre llegan tarde a las escuelas. El Ministerio de Educación en ese momento no está aportando porque no tiene recursos. Y ante la necesidad de poder atender de una mejor manera a los estudiantes, maestros y directores solicitan colaboraciones a los padres de familia para solventar los gastos mientras llegan los recursos. Esto según lo determinó el monitoreo de la Procuraduría de Derechos Humanos en diferentes establecimientos. Hemos encontrado que sí existen cobros, los padres de familia se han organizado para hacer algún tipo de pagos porque el Ministerio de Educación no ha hecho los traslados correspondientes a la política de gratuidad. 779.2 millones de quetzales se eroga la cartera educativa para alimentación escolar en 4 desembolsos, pero estos recursos llegan casi siempre después de febrero. Se ha incumplido, particularmente en las fechas de entrega. Ya el ministro de Educación informaba la semana pasada el que alrededor de 140 millones de quetzales se quedaron debiendo del año pasado. Ante la situación, los maestros y directores buscan la manera de solventar la situación. Lo recibimos, pero fuera de la fecha. El inicio es el problema para nosotros, porque
no viene como queriéramos que el 15 ya tuviéramos todos los útiles. El informe de la Procuraduría será entregado al Ministerio de Educación para que se busquen las estrategias y mejore la situación, para que menos niños y niñas se queden sin estudiar por falta de recursos. Telediario, información actual. Cambiando de tema, las personas que frecuentan el extremo de la ruta de buses de la colonia El Milagro en la zona 6 de Misco se encuentran inconformes. Resulta que la acumulación de basura ha provocado mal olor. A eso hay que sumarle el congestionamiento vehicular en este lugar. Esto es Quéjese de Telediario, donde su voz sí se escucha. Desde hace más de 4 años se reubicó la estación de buses en la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Desde entonces, vecinos de la sección X o P de la referida colonia se ven afectados por la acumulación de basura, mal olor y la obstrucción de salida de vehículos. No se puede ni entrar ni salir a las cuadras, ni a los garages, ni a ningún lado, ¿va? Entonces, los buses ayudan a ciertas personas, pero perjudican a otras, ¿va? Esta área es súper circulada porque vienen carros de vías, particulares de más abajo todavía, incluso de Chinau trabajan por acá por lo accesible de la calzada San Juan. Entonces la solución es que a ellos los pongan allá en la calle ancha. Es incómodo salir y no poderse ni parquear uno su carro porque ellos no dejan, son abusivos, ¿qué le digo? No se puede con ellos, entonces sí sería bueno de que los instalaran en otro lado. La mayoría de vecinos, por temor a represalias, prefirió no abordar el tema, pero los que sí enfatizaron que aproximadamente 1 hora esperan para poder salir de la sección X, ya que la fila de autobuses obstruye el paso. Aproximadamente 200 unidades conforman la ruta 21 y 22, que inicia y finaliza en la zona 6 de Misco. Sumado a ello, la falta de sanitarios genera que algunos pilotos y ayudantes orinen en la calle. Lo que sucede es que no saben parquearse, eso es lo que sucede. Que se parquearan bien sería otra cosa, no que se amontonan hasta 3, 4 buses y es lo que incomoda. El inspector de la ruta, quien tiene a cargo la coordinación de pilotos y unidades, mencionó que se ha dialogado con vecinos, pero que en muchos casos no se ha obtenido respuesta positiva. Hemos tenido el diálogo, digamos que también ellos nos perjudican bastante, como ellos dejan sus vehículos casi en toda la línea. Entonces a nosotros, como es bastante el lote de carros de lo que es el transporte, entonces nos perjudica bastante en la área de parquear nomás. Según la Municipalidad de Misco, no existe ninguna autorización para que en el lugar sea tomado como estación de buses. Sin embargo, los pilotos lo hacen y que ahora queda a discreción de las nuevas autoridades municipales buscar solución al caso. Se busca implementar un nuevo plan de reordenamiento vial en la estación de buses de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, que ni perjudique a los pilotos, pero tampoco a los vecinos del sector. Y usted marque la línea contra la impunidad 2410-3200 y quéjese. Y de vuelta con más noticias, no todas las empresas cumplieron con pagar el aguinaldo. Bueno, de esa cuenta, el Ministerio de Trabajo interpondrá denuncias en juzgados laborales. De 2.856 empresas verificadas, 45 empleadores incumplieron con pagar el 50% del aguinaldo en diciembre pasado, por lo que el Ministerio de Trabajo afina las denuncias ante los juzgados laborales. El incumplimiento en esta primera fase de inspección alcanzó el 20%. Se traslada ya al área de procesos judiciales, donde se verificará, o se realizarán los incidentes correspondientes para que un juez de trabajo proceda a sancionar con los salarios de 4 a 16 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad y del análisis que sea de cada caso, las multas y sanciones para los empresarios que no cumplieron con el pago del aguinaldo. Pese a concientizaciones y advertencias gubernamentales, continúa la constante violación a los derechos laborales, reto para las nuevas autoridades. Mejorar los cumplimientos, evidentemente, la cuestión presupuestaria, ¿verdad?, que habría que mejorar, y eso sería, como algunas de las herramientas
con las que se debería iniciar en este proceso, ¿verdad? 250 inspectores laboran actualmente en esta cartera. Empleadores tienen hasta el 15 de enero para pagar el complemento del 50% del aguinaldo. La segunda fase de inspección iniciará el 16, aunque esto quedará a discreción de la nueva administración de esta cartera. Telediario, información actual. Cambiando de tema, empresarios y autoridades locales de Palín Escuintla tienen previsto iniciar la construcción de un parque industrial. Este permitirá atraer inversión extranjera a esa localidad del sur del país. Sin precisar cuánto podría ser el salario justo a pagar para pobladores del municipio de Palín Escuintla, autoridades locales y empresarios de la Cámara de Comercio de Corea inician construcción de parque industrial tecnológico, en donde buscan atraer inversión extranjera. En el que se contará con todas las facilidades físicas, desde los edificios para albergar las plantas de producción, espacios para investigación y desarrollo, viviendas para los trabajadores, escuelas, centro de salud, comunicaciones con tecnología de punta. Autoridades municipales de Palín Escuintla efectuaron un plan de ordenamiento territorial, específicamente para generar empleo en esta localidad de 70.000 habitantes. Estas 70 hectáreas, este terreno tiene un valor aproximado de 8 millones de quetzales. Ya existen, según tenemos entendido, muchos interesados en venir a poner sus fábricas a Guatemala. Se va a hacer una inversión aproximada de 16.5 millones de dólares. Totalmente capital privado guatemalteco. Esta millonaria construcción se espera se replique en otros municipios. El financiamiento será otorgado por un banco guatemalteco. Telediario, información actual. Y hablando de otra información, una jornada de tensión se vivió ayer lunes en las cárceles del país. Bueno, en las prisiones de Fraijanes y Chimaltenango, los reos protagonizaron disturbios que dejaron heridos y fallecidos. El pasado lunes fue atípico nuevamente en el sistema carcelario del país, pues se registraron 2 amotinamientos casi al mismo tiempo. El primero fue en la cárcel de Fraijanes 2, donde los privados de libertad tomaron de rehenes a 22 personas con la intención de solicitar el cambio de televisores descompuestos y el ingreso de maquinaria y materiales para serigrafía. Pero al filo de la noche, los mismos quedaron libres tras una negociación. Se autoriza el ingreso de la maquinaria y equipo de serigrafía. De la misma manera, pues se llega al acuerdo y compromiso por parte del director general del sistema penitenciario de acceder al cambio de los televisores que ellos solicitaban. Pero el hecho más violento se registró en el centro de detención de Chimaltenango, en donde el resultado fue de 6 reos muertos y 6 personas heridas, entre ellas 2 guardias penitenciarios. Probablemente esto deviene de un enfrentamiento entre 2 grupos no afines, lo cual provoca y se desencadena pues en el ataque que se hace a 6 privados de libertad. Independientemente de eso, al hacinamiento que hay no solo en este centro de detención, el hacinamiento en los 21 centros de detención a nivel nacional. En un mes y medio han fallecido violentamente 30 privados de libertad en diversos centros carcelarios, y en los escenarios predomina el arma de fuego, cuyo ingreso no se ha podido establecer por las autoridades, pero la principal justificación es el alto número de privados de libertad, la poca infraestructura, los pocos guardias para custodia y la falta de presupuesto. Telediario, información actual. Hablemos de otro tema. La administración del condominio Bosques de San Marino en Ciudad San Cristóbal se pronunció por los derrumbes ocurridos en días recientes. Debido a lo inestable del terreno, se ha tomado la decisión de cerrar el paso de vehículos y peatones. El pasado 19 de octubre, varios vecinos de los alrededores de la Quinta Calle y Octava Avenida Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco, alertaron a las autoridades por el desprendimiento de tierra frente al condominio Bosque de San Marino, al parecer por las fuertes lluvias que se registraron en esa fecha. En esa oportunidad se mencionó que la administración del condominio tenía cierta responsabilidad. Sin embargo, tras varios análisis, se demostró que el rebalse de los drenajes de la comuna provocó el socavamiento. A la administración pues no le corresponde porque es un problema municipal, ¿verdad? El punto que nosotros sí queremos aclarar es que no son los drenajes del condominio San Marino. Y como les decía, si hoy cerraran esos drenajes, el condominio seguiría funcionando perfectamente bien porque no está relacionado para nada con esos drenajes. El análisis consta de varios informes en conjunto con la Conred, donde se señala que el sistema de drenajes del condominio fue construido hace 9 años y es captado hasta llegar a pozos de absorción. Encontramos también parte de la
infraestructura que se había hecho hace un periodo de alcalde, el alcalde anterior, colapsado también. Tan solo las vibraciones provocan más socavamiento. Cuando estuvimos abajo con la cuadrilla que bajamos a supervisar, tuvimos que parar de hablar porque solo el eco de la voz de nosotros estaba provocando más derrumbe. Por eso se obstaculizaron 2 carriles en el Boulevard San Cristóbal, jurisdicción de Misco, lo que afecta considerablemente a más de 300 familias y comercios cercanos al bulevar. Telediario, información actual. Autoridades del organismo ejecutivo condecoraron a 5 empresarios centroamericanos destacados por su labor en la sociedad. El señor Ricardo Castillo Sinibaldi fue uno de los condecorados. Este martes, autoridades del organismo ejecutivo condecoraron a 8 centroamericanos con las órdenes del Quetzal, 5 Volcanes y Antonio José de Irrizarry por sus destacados logros en diferentes ámbitos. El evento se realizó en el interior del Palacio Nacional de la Cultura y fue presidido por el presidente Alejandro Maldonado. Florentini Meléndez Padilla, José Francisco Rosales, Luis Fernando Solano, Luis Morales Chúa y Héctor Roberto Herrera Cáceres fueron condecorados con la Orden de los 5 Volcanes en grado de Gran Cruz, distinción que es otorgada a aquellos guatemaltecos o extranjeros destacados por contribuir en la sociedad, mientras que la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz fue otorgada a Ricardo Castillo Sinibaldi y Luis Díaz Aldana. Él conoce y conoció del trabajo que he realizado en las diferentes actividades en que me he encontrado y reconoció en este acto esa importancia del trabajo que ha tenido para Guatemala. Así que mis comentarios son un agradecimiento especial al señor presidente de Guatemala y para Guatemala que mejoremos en todo y que Dios nos bendiga. Telediario, información actual. En el deporte también hay información importante que usted necesita conocer. Ya está con nosotros Pedro Saúl Ramírez, que en breve estará dando las noticias. El experto en deportes ya está con nosotros. Después de la pausa lo tendrán en su pantalla. Pedro Saúl Ramírez. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta con más información. Denunciando carencias hospitalarias y pidiendo la reinstalación laboral de al menos 6,000 empleados y respeto al pacto colectivo, trabajadores de salud marcharon en el Centro Cívico e Histórico. Tal como fue anunciado, este martes centenares de trabajadores salubristas salieron a las calles a manifestar por distintos desacuerdos, entre ellos por la no recontratación de al menos 6,000 personas, la acción de inconstitucionalidad promovida contra algunas cláusulas del pacto colectivo, la gestión del Congreso, entre otras peticiones. Para estabilizar el ministerio en 3 aspectos. El primer aspecto es los medicamentos. El segundo aspecto son los insumos que necesitamos como trabajadores para cumplir nuestra finalidad. Y el tercer aspecto es la estabilidad de los trabajadores. Analistas resaltan la importancia de evaluar a quienes se prescindirá. En las unidades locales existe mucha injerencia por parte de diputados, por parte de gobernadores, para que contraten a cierta gente y gente que probablemente no cuenta ni con el perfil ni conocimiento. Creo que es una cuestión que hay que analizar y en este sentido pues el llamado es a que las autoridades correspondientes hagan una evaluación objetiva. El jefe de la cartera adelantó su posición respecto a estas protestas. El derecho de manifestación no lo podemos vedar. Nuevamente, ojalá que no se les olvide que nuestra preocupación son los pacientes. Por encima de mi derecho particular y de mi interés individual está el derecho colectivo de una salud digna. Los trabajadores de salud mantienen las esperanzas de que en pocas horas asuman nuevas autoridades la titularidad del Ministerio de Salud, con los cuales sí estarían dispuestos a discutir sobre las recontrataciones del personal y también de las posibles reformas al pacto colectivo. Con imágenes de William Álvarez, un reporte de Ronnie Pocón para Telediario, información actual. Y mientras el ministro de Salud rendía cuentas de su gestión, los trabajadores lo calificaron como el peor jefe de la cartera. En tanto, analistas resaltan la precariedad en el sistema. Se acerca el cambio de mando y los trabajadores de salud evaluaron la gestión por cerca de 120 días del ministro Mariano Rayo. Lo que estamos haciendo es despidiendo al ministro de Salud Pública porque ha sido uno de los peores ministros en materia sindical que hemos tenido que enfrentar nosotros en la época contemporánea. Fíjate, peor ministro de Salud Pública.
ministro privatizador y ministro déspota con la clase trabajadora. Los trabajadores han dejado claro su descontento por la gestión de Mariano Rayo, pero también han adelantado una advertencia a las nuevas autoridades. Hemos pedido que no ratifiquen al señor Mariano Rayo en el ministerio, porque entonces sí, nos van a tener, no el 14, nos van a tener el 15 afuera del ministerio, porque nosotros no vamos a permitir ya una administración déspota e inhumana. Analistas indicaron: desafortunadamente la gestión administrativa de este gobierno, que ya está por finalizar, es una de las peores que han existido a nivel general. Vemos en una sola gestión administrativa alrededor de 5 ministros. Eso es algo que no se había visto en realidad, y evidentemente de alguna u otra forma se justifica esa improvisación. Mientras el ministro Rayo refirió que no emitiría opinión sobre estos señalamientos, dio a conocer los resultados de su gestión. Claro que todo este desorden que encontramos, entre otras muchas razones, pues reconfirmamos de que este es el adeudo que hemos encontrado y que le estamos tratando de dar solución. Bueno, de hecho le estamos solucionando. Telediario, información actual. Médicos del Hospital Roosevelt cumplieron su advertencia. Este martes las consultas externas de adultos y pediatría permanecieron cerradas. Centenares de pacientes se vieron en la necesidad de reprogramar sus citas y esperar que los médicos depongan las medidas para recibir atención. Mientras tanto, la cartera sigue firme en las medidas sobre los contratos a médicos residentes que les prohíbe participar de manifestaciones y asambleas. Además, siguen en espera del pago de diciembre. Faltan 8 minutos para llegar a las 20 horas. Hacemos una pausa comercial y pronto volvemos con más noticias. Quédese. Seguimos informando esta noche aquí en Telediario Estelar. Un masivo operativo permitió la captura de más de 15 personas que supuestamente se dedican al lavado de dinero. Y este grupo de personas se habría logrado agenciar de unos 58 millones de quetzales de forma ilícita. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, en conjunto con la Subdirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, realizó una serie de allanamientos que concluyeron con la captura de 16 integrantes de una estructura de lavado de dinero y asociación ilícita que trabajaba con vendedores de chatarra y joyerías y que se dedican a la recolección de oro para luego venderlo a una empresa estadounidense. Ellos fingían hacer transacciones de lingotes de oro o piedras preciosas, las cuales únicamente se hilvanaban vía documental, y en la mayoría de los casos, dentro de las mismas empresas nacionales, nunca llegaba realmente el producto. Esta es una de las formas también que usa el crimen organizado para lavar el blanqueo de capitales, y la investigación criminal también inicia por parte de una empresa que está en los Estados Unidos, Israel, que tenía enlaces a Guatemala y que aparentaba transacciones comerciales. Por otro lado, la Fiscalía a cargo determinó mediante las investigaciones que los hoy detenidos pudieron haberse beneficiado de hasta 58 millones de quetzales por las mencionadas transacciones. Ellos recolectan el oro a través de chatarreros o personas que van de casa en casa en las aldeas vendiendo vajillas, vendiendo diversos productos del hogar a cambio de oro. No cobran en dinero, sino les cobran en oro a las personas. Ellos manifiestan, según la investigación, se determinó que funden el oro para convertirlo en barras. Telediario, información actual. Continúa la audiencia de primera declaración de los militares detenidos señalados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. 2 declaraciones de testigos protegidos fueron evidenciadas en audiencia de primera declaración de los 14 militares señalados de lesa humanidad y desapariciones forzadas. Frases como: el comandante era el más cruel. Vimos unos entierros, yo me imaginé que eran entierros de seres humanos, se escuchó en la diligencia. Hablé de que realmente había unos entierros también cerca del calabozo subterráneo. Prestaban los primeros auxilios para sacarles agua, para darles otra vez vida, ¿verdad? Entonces utilizaron también esa medida de meter en un tonel de agua. ¿Únicamente? Sí. ¿No había otras formas de tortura? Yo solo eso alcancé a ver. Según los narradores de la historia de la cual fueron testigos, nunca vieron cosas tan similares como las que pasaban en la zona militar número 21.
la tortura efectuada contra los prisioneros. Además, una de las declaraciones dice que José Efraín Ríos Montt visitó la zona militar cuando Ricardo Méndez Ruiz Rormoser era el comandante. Esta diligencia continuará este miércoles. Telediario, información actual. Y así nos despedimos aquí esta noche. Los esperamos mañana a las 5:45 de la mañana en Telediario al amanecer. Que tengan una maravillosa noche. Será hasta mañana. Pásela bien.